A raíz de un video que subí a Instagram la semana pasada y que tuvo más impacto del que estoy acostumbrado a tener en la cuenta, se me ocurrió hablar de 3 comportamientos que hacemos sin darnos cuenta y que tienen un impacto enorme en la montaña. 3 cosas que parecen mínimas, hasta inocentes, y que seguramente todos vimos alguna vez. La verdad que no le quiero marcar el camino a nadie, no soy nadie para decirle a otra persona lo que tiene que hacer. El video de Instagram, hace poco me fijé y va arriba de las 12 millones de reproducciones. Es muy loco. Salió de escala en lo que suelen ser las reproducciones de la cuenta de Instagram que tengo. Tuvo muchos comentarios y muchos eran con algo de bronca. Está bien que buscaba algo de impacto. Me filmé pateando unas piedras en el arroyo con música de Pantera. Y bueno, parece que generó algo de bronca. También algo de respaldo y de estar de acuerdo en el mensaje. La verdad que no me tiré en contra de nadie en particular, porque a veces le tiraban mensajes en contra de los hippies y la verdad que no tengo ningún problema con nadie y tampoco era enfocarme en eso. Pero en casa nos daba mucha gracia la respuesta de la gente. A ver, lo que saqué de conclusión de ese video fueron 2 cosas básicamente. Una, que loca que son las redes sociales, porque a veces uno sube a una montaña y saca una foto re linda y tiene un alcance moderado. Y en este caso pateé unas piedras solamente en un arroyo y le puse música de heavy metal y tuvo millones de reproducciones. No hay un balance correcto ahí. Y la otra es que necios que somos. Digo somos porque también me incluyo. Cuando la primera reacción por ahí que tengo cuando veo algo que va en contra de mis creencias es al principio negarlo. Así que puedo entender algunas de las reacciones de la gente, algunas, pero siempre hay que tratar de entender la postura del otro lado. El mensaje básicamente era no hacer esas pilas de piedras que se están poniendo de moda en arroyos o miradores o playas incluso. Son como construcciones algo zen que la gente hace un poco como arte, un poco como momento de meditación, a veces como una ofrenda. La realidad, después de haber investigado un poco, porque en algún momento yo también lo hice y después averiguando un poco me di cuenta que estaba equivocado. En algún momento remando en el lago llegamos a una isla y me pasé una hora construyendo algo muy zen. Y después mirando un video de YouTube, casualmente una persona camina por el borde de un arroyo y encuentra un montón de esas pilitas de piedras y las patea. Y bueno, ahí me llamó la atención y me puse a averiguar por qué. Lo que averigué básicamente es que esas pilitas tienen varios efectos. El más importante es el efecto imitación. Debajo de cada piedra, en este lugar, en una playa, en un arroyo, hay micro hábitats. Cada vez que movemos una piedra generamos un impacto. No quiere decir que con que construyas una de esas pilas y muevas una piedra vas a destruir la vida en un valle. Pero pensá que somos muchos realmente. Cada vez somos más personas que nos volcamos a la naturaleza. No es lo mismo el efecto que puede tener un sendero con 4 personas que pasen al día que con el efecto que puede tener cuando pasan 400 o 500. Como puede ser en cualquiera de estos senderos de la Patagonia en plena temporada. Se está volviendo un problema serio el tema de la carga de gente en los lugares. La carga turística, la presión sobre los senderos. El caso del Chaltén es evidente. Pasó de ser un pueblito que recibía muy poca gente a tener problemas serios con la cantidad de personas y el impacto ambiental. Como te decía, no es lo mismo 440 que 400 personas. No es lo mismo que alguien arranque una flor de un sendero que lo hagan 100.
Entonces, el efecto contagio, el efecto imitación que tiene ver algo, tiene un impacto importante. Otro efecto negativo de esas piedras es que se parecen mucho a las pircas, o bueno, también le dicen apachetas. Son esas construcciones algo piramidales que marcan el rumbo en lugares donde no se pueden hacer otro tipo de marcas. Hay varios tipos de marcas en la montaña. Generalmente se hace un punto o una marca de pintura en una piedra o en un tronco. Es común, por ejemplo, en las carreras de trail que pongan cintas colgadas atadas a las ramas. Después las tienen que pasar a buscar, obviamente, pues encima ponen muchísimas cintas, no sé por qué, pero se pasan con la cantidad de cintas que ponen. Y ese tipo de construcciones, ese tipo de pilas de piedras, le pueden indicar a una persona que no está muy habituada que el rumbo es ese. Hay momentos en muchas caminatas donde, algo perdido, me pregunté, ¿esa es una pirca o son simplemente 3 piedras apiladas caprichosamente? Puede pasar. A veces le dicen pircas, a veces le dicen apachetas, hay una definición correcta para cada término. Pero en este lugar, al menos la gente con la que salgo a caminar o con la que hablo sobre montaña, le decimos pircas. Me pasó la primera vez que hice algún sendero, Palotinos, acá en Bariloche, o la travesía de Jacob a Laguna Negra. Son lugares que están mal señalizados y hay a veces pircas que llevan a cualquier lado. Y en Palotinos coincide el inicio del sendero con un mirador muy lindo al lago y va mucha gente que por ahí no es del ámbito de la montaña y por ahí ve que hay una pirca marcando un sendero y piensa que es una costumbre hacer pilas de piedras. Entonces, en el inicio del sendero hay pilas de piedras en distintos lugares y al principio te puede parecer que el rumbo es aquel y no, es allá. Entonces, la primera vez que fui a recorrerlo, a subir por Palotinos, llegó un momento que dejé de prestar atención a las señales visuales y me dediqué a mirar solamente el track en el celular. Ya después de pasar cierto nivel en el recorrido ese, la gente que no es del palo del trekking ya no llega, entonces las referencias visuales son correctas. El otro efecto de apilar piedras es la erosión. En ambientes más áridos, esas piedras mantienen la humedad y la sombra que algunos organismos, algunos bichitos necesitan. Ambientalmente es un peligro, ya hay publicaciones que lo dicen, porque modificamos ambientes enteros, con la mejor de las intenciones a veces, porque es por ahí hacer algo lindo, hacer algo artístico si querés, pero tenemos que darnos cuenta del efecto que estamos causando. Y lo más peligroso, como te decía, es ese efecto de imitación, que alguien vea que esa pilita de piedras existe y lo quiera imitar y así sucesivamente. Pero algo que me da sí realmente bronca es la modificación del paisaje. Cuando salimos a caminar, al menos yo busco encontrar un ambiente natural, sin intervención humana. Obviamente acepto las marcas del sendero, un sendero en sí, alguna que otra señalización, pero me molesta ver marcas que no tienen que ver con la naturaleza, que no tienen que ver con no perderse. Hay algo que se llama domesticar el paisaje, hacerlo humano. Entonces llegar a un lugar y ver basura, por un lado, y ver una pila de piedras en un lugar donde no debería haber una pila de piedras, porque no tiene ningún sentido, a mí me molesta. Entonces no es arte, no es una ofrenda y no es una decoración, es una intervención del paisaje. Realmente si querés dejar una señal de que estuviste en un lugar, sacate una foto y llévatela. Me da un poco de gracia porque somos tan necios que negamos estudios científicos. Hay estudios, hay papers escritos sobre el tema y la primera reacción que tenemos en general es negarlo. Debe ser un efecto también de las redes sociales. Nos meten en una burbuja de creencias y nos bombardean con contenido similar. Entonces cuando nos muestran algo que no tiene que ver con lo que estamos habituados, tendemos a enojarnos. Es un efecto así de las redes sociales también. Y como te decía, tampoco me gusta encontrar basura cuando llego a algún lugar. Obviamente a nadie le gusta encontrar basura.
Y por eso me llama muchísimo la atención el comportamiento de la gente. Es decir, va a buscar, a conocer un lugar en la naturaleza y lo ensucia. Está obviamente el tema de la basura más evidente, que puede ser un paquete de galletitas, un papel higiénico, pero está la basura menos evidente, que es la biodegradable. Que sea biodegradable no quiere decir que la basura desaparezca. Necesita ciertas condiciones, tiempo, clima, condiciones que acá, sobre todo acá en la Patagonia, no se dan adecuadamente. Las cáscaras tardan meses o incluso años en degradarse. Los restos de comida atraen fauna nativa y se les cambia el comportamiento. Ya había hablado de esto en un reel el año pasado. La fauna nativa cambia sus hábitos, se vuelven más dóciles. Una especie consigue comida más fácil que otra, entonces tiene cierta ventaja. Ventaja que en el ámbito natural no existe. Se le cambian los hábitos alimenticios, las características de nuestra comida obviamente los afectan porque no pueden procesar esa comida. Los restos de comida generan micro basureros, sobre todo en lugares cerca de campamentos. Pueden atraer obviamente roedores o animales mucho más peligrosos. Ante la duda de si algo puede quedar en un sendero, en una montaña, si no estaba ahí, no debería quedarse. Por eso, todo eso, si no estaba ahí, habría que llevárselo, la yerba. Ahora me traje una bolsita donde me voy a llevar el mate con la yerba incluida. Si la yerba no estaba acá, no debería quedarse. No existe yerba acá no crece. Y todo eso va cambiando también la composición del suelo, lo va alterando. El tema más controversial, si querés, es el de las mascotas. También en las redes, cada vez que encuentro una conversación de alguien diciendo está prohibido llevar mascotas y alguien que dice pero mi perrito no hace nada, no termina bien. Hay mucho odio también, hay mucha bronca. Las mascotas obviamente están prohibidas en los parques nacionales. La razón es que afecta obviamente a otros animales. La fauna nativa huye, los perritos pueden afectar nidos que hayan en el suelo, el pis y la caca que hacen los perros pueden transmitir enfermedades. El olor del perro cambia el comportamiento de los animales, los ahuyenta y puede tener conflictos con otros animales y con otras personas del sendero. Yo, por ejemplo, tengo una relación bastante rara con los perros. Dinko es por ahí una excepción, pero no me llevo bien con los perros. Y cuando salgo a caminar, no espero encontrarme con perros. Y realmente me pongo incómodo cuando veo un perro en un lugar que no corresponde. O sea, por ahí obviamente si salimos a caminar a una plaza, a un lugar más urbano, bueno, me seteo mentalmente en que va a haber perros y otros humanos. Pero cuando salgo a caminar a un sendero, a un refugio, que son lugares más populares, no planeo encontrarme con un perro, así que me molesta mucho encontrarme con un perro. El perro no tiene la culpa de nada, pero sí genera un impacto. Toda actividad humana tiene un impacto. La discusión de algunas de estas personas es, pero más impacto hace la persona o hace el humano. Sí, toda actividad humana tiene un impacto, pero no le sumemos otro. Justamente que exista un impacto, eso mismo no justifica que haya más impactos, si los podemos reducir. Los perros, por ejemplo, hace poco, creo que la temporada pasada, contribuían al contagio de la gripe aviar en los animales marinos. Llevaban muertos a la playa y bueno, los perros obviamente son curiosos y por el contacto entre un animalito y otro transmitían la enfermedad. Entiendo que la gripe aviar es un virus muy complejo, todavía no sé si está pasando de animales a humanos, pero es una de esas enfermedades que si el virus encuentra la forma de pasar de un humano a otro, puede llegar a ser una catástrofe, ¿no? Hay ataques de perros a fauna nativa, a huemules, al pudú pudú, que es un ciervito que es de acá de la Patagonia.
Varios de estos puntos tienen que ver con esto de no dejar huella. Hay algo muy humano en todo esto, que es dejar alguna señal de que estuvimos por este mundo. Pero tenemos que acostumbrarnos a que estamos de paso en realidad. Y no podemos tratar a todo esto como si fuera nuestra casa, donde podemos hacer lo que querramos y modificarla según nuestro antojo. Es un lugar para respetar. Tratemos de no imponerle nada al lugar ni a otras personas, no imponerle qué es lo que tienen que ver. Cuando la intención es salir a ver montañas y bosques, ríos, no imponerle, bueno, ahora vas a ver una pila de piedras también. Respetemos el lugar, respetemos un paisaje que todavía se siente real. Alguna gente se enojó, decía, ¿por qué destruir algo tan lindo? Parece que de vez en cuando hay que patear algo.